Hay días en que me despierto muy temprano. Cada, no todos los días, pero hay días en que me despierto a las 2, después a las 6, otros días a las 2, casi siempre las 2:30, no sé por qué. Pero a veces el sueño me dura 2 horas, 1 hora, y siempre pienso en un abuelo que siempre aparece un abuelo, o mejor dicho, más que un abuelo, el abuelo de mi papá, que vivió más de 100 años y que vivía en un pueblo perdido, ¿no? En una casita de madera, un poco maltrecha, ¿no? Pero que donde siempre había un fuego, había una especie de, como de chimenea, ¿no? Donde siempre tenía el fuego prendido, y donde él cocinaba, hacía café casi sin parar. Él casi no dormía. Y recuerdo que en ese pueblo, cuando lo visitamos con la familia, a mí me encantaba, porque llovía muchísimo y todos los niños se molestaban porque llovía muchísimo, pero yo no. Me encantaba la lluvia, ¿no? Porque no era una lluvia cántaro, una lluvia, sino era una lluvia suave que reverdecía las hojas de los árboles, porque la casa estaba metida como entre árboles, en un bosque. Y como llovía y hacía un poco de frío, pues el abuelo o el bisabuelo, no sé cómo llamarlo, porque era muy viejo, se metía en la casa, prendía el fuego y se sentaba. Y yo, niño, me sentaba a su lado y oía los cuentos mientras él a veces me miraba, me tocaba los cabellos. A mí me gustaba mucho la presencia de ese abuelo. Y me hablaba de historias, pues. Era como un narrador interminable, ¿no? Que hilvanaba un cuento con otro, con otro, con otro. Después supe que había narradores maravillosos, como una mujer llamada Sherazada, que contaba cuentos y que esos cuentos fueron inmortalizados en un libro que se llamaba Las Mil y Una Noches. Una muchacha que simplemente había sido entregada a un viejo sultán que mataba a las personas que le aburrían y solamente las quería para acostarse con ella una noche, pero ella descubrió, o le dijeron, que el viejo tenía esa mala costumbre, y entonces hablaba con el viejo sultán, y le echaba cuentos que nunca terminaba, porque simplemente cuando oscurecía, ella dejaba de narrar y dejaba la historia en suspenso, y el sultán, intrigado, pues esperaba hasta el otro día, perdonándole la vida a la muchacha que contaba, y, y ella inventaba una nueva historia, y así pude, eh, así contó historias maravillosas, ¿no? Como Simba el Marino, el Alí Baba y las 40 ladrones, la alfombra mágica, etcétera, ¿no? Cuentos maravillosos que se quedaron, este, prendidos o en la memoria de esos, de los niños que oían los cuentos de la señora que echaba cuentos para que no la mataran, porque en cierta manera, o para ganarse la vida, o para ser perdonada, en cierta manera eso es como los novelistas, que hablan de historias interminables, que diríamos encantan a sus lectores y
los convierte, les da una cierta fama, celebridad y les permite vender libros, que es una forma muy digna, pero dificilísimo de ganarse la vida. Bueno, el viejo este no, disculpen la memoria, porque no debería haber dicho el viejo este, no, el viejo maravilloso que era mi abuelo o mi bisabuelo. En realidad yo he perdido un poco la cronología de su existencia, pero sabía que vivía en ese pueblo donde me llevaba mi familia y donde llovía muchísimo, pero llovía muy suavemente y que lo obligaba a uno a meterse en una casa donde siempre estaba encendido un fuego y había comida caliente y había un viejo extraordinario que contaba cuentos, ¿no? Y entonces yo lo oía. Y uno de los cuentos que más me impresionaba había varios cuentos que me llamaban la atención, pero uno de los cuentos que más me impresionó fue la de un muchacho que nació en un lugar humilde y que siempre soñó con ir a alguna parte que él no sabía muy bien dónde era, pero que era en realidad la muerte. Y siempre estaba caminando desde su casa, desde su pueblo natal, siempre caminaba buscando ese lugar a donde él quería llegar, o mejor dicho, donde debería llegar obligatoriamente. Y entonces él tuvo muchísimas aventuras durante ese largo peregrinaje desde su casa hasta el lugar donde al final terminó a su vez haciendo su familia y levantando su casa. Es decir, ese viaje, ese peregrinaje era como un largo recorrido que lo llevaba por las diferentes etapas de su vida y comenzaba en el pueblo natal y terminaba en el pueblo, vamos a llamarlo así, donde moriría. Pueblo, podemos decir, mortal, ¿no? Del pueblo natal al pueblo mortal. Y entonces la gente del pueblo que conocía esa historia, pues comenzó a practicar la costumbre de ir desde un lugar hasta el lugar del nacimiento del muchacho, que siempre andaba caminando hacia un lugar que en realidad desconocía. Y bueno, y hacía ese peregrinaje para recordar la memoria de aquel viejo que caminaba desde el pueblo natal hasta el pueblo donde moriría. Y fueron muchos seguidores que siempre hacían ese del pueblo, en el pueblo, que se acostumbraron a repetir esa tradición y se convirtió en una leyenda que caracterizaba al pueblo. Ese era uno de los cuentos del abuelo, del que siempre caminaba buscando el propósito de su vida desde el lugar donde había nacido hasta el lugar donde moriría, y asentó, pues, levantó su vivienda final y construyó su propia familia. Ese cuento se le quedó a ese niño, al niño ese que era yo, se le quedó grabado en su memoria, ¿no? Y siempre recordaba a ese señor que caminaba peregrinando, ¿no? El otro cuento que también lo impresionó era el cuento de otra familia que era muy pobre, ¿no? Y bueno, y a veces no tenía con qué comer, pero diríamos, en una posesión que el dueño le había permitido que ellos vivieran, ¿no?
pero después el dueño decidió pues vender la propiedad, vender el terreno, vender el lugar, y les pidió que desocuparan. Y ellos se fueron, efectivamente, porque había miedo de permanecer allí, porque el dueño de la finca, el dueño de la hacienda, los amenazaba y les mandaba siempre advertencias de que iba a matar, los iba a matar, pues. El tiempo pasó y ella salió embarazada de su esposo, ¿no? Eh, y, y bueno, y embarazada, recibieron una visita de unos secuaces del dueño de la hacienda, que les pidió que abandonaran, y ellas le pidieron tiempo para que el niño naciera, pero le dijo que no, que se fueran. Y ella efectivamente se fue, ¿no? Se fue, y por supuesto, como no podía ni caminar y la única posesión que tenía era una pequeña casa destartalada que no podían llevarse, pero sí un burro que siempre los acompañaba. Era su única posesión prácticamente. Eran tan pobres que lo único que tenía era un burrito. Y bueno, ella se montó en el burrito y se fueron. Él con una especie de, con un pedazo, como con un palo, pues, donde se apoyaba cada vez que desfallecía, ¿no? En forma de que servía como bastón, ¿no? Y caminaron, y fueron por tierras inhóspitas y tierras difíciles diríamos, de concebir el renacimiento de su propia vida familiar, hasta que llegaron a un lugar donde les negaron la estadía, pero que ellos buscaron un lugar donde estar, y allí nació su niño, y ese niño pues ese niño fue creciendo, y se convirtió como también, no en el caminante como era el otro, sino en uno que siempre estaba luchando por las cosas justas, hasta que hubo una tiranía. En todas partes hay tiranías que matan, que encarcelan, que secuestran la libertad, y él fue, diríamos, víctima de una tiranía, de alguien que tenía dinero y era codicioso y quería más dinero, sin importarle la angustia de la familia. Y él siempre, ese muchacho, pues era estaba siempre preocupado, no solamente por lo que su familia sufría, sino por la que sufrían las demás familias. Y se convirtió como una especie de luchador por la justicia, hasta que mandaron a un grupo de personas que lo apresaron, lo torturaron y lo mataron. Pero sin embargo, a pesar de que fue una vida relativamente corta, la vida de ese muchacho que luchaba por la justicia, la gente lo recordaba, y cada vez que había una injusticia, la semilla que ese muchacho había sembrado, esa semilla retoñaba. No se sabe qué provocaba, pues, la reacción de la población, pero la población reaccionaba. A pesar de que los acribillaban muchas veces, a pesar de que les hacían daño, los expulsaban, los encarcelaban, la población siempre había alguien que se rebelaba contra la injusticia, ¿no? Recordando la vida de aquel muchacho que fue asesinado por los esbirros del régimen tiránico
del país donde vivía y que, sin embargo, supo tener una vida digna y morir con dignidad, diríamos, torturados por sus victimarios. Ese muchacho dicen que tenía una mirada dulce, ¿no? Una mirada dulce, y casi no se quejaba, tenía una actitud positiva ante la vida, siempre estaba al servicio de los demás, por eso la gente lo recordaba mucho, ¿no? Y bueno, ese muchacho se convirtió también como el otro en una leyenda del pueblo cercano, ¿no? Porque todas esas cosas ocurrían en un espacio relativamente pequeño, no muy extendido, ¿no? Y eso, pues, el viejo que era mi abuelo, siempre decía que en todas partes, pues, surgían historias como esa y en todas partes había gente como esa. Lo que pasa es que a veces uno no se detenía a mirarlos, ¿no? Bueno, a mí me encantaban las historias de mi abuelo, ¿no? Y en cierta manera, la vida es una narración continua, como mi abuelo decía o hacía. Nosotros siempre estamos contando historias, ¿no? Y hay personas que tienen una capacidad extraordinaria de contar historias, ¿no? Que no es precisamente mi caso. Yo he intentado contar esas historias dándole la intensidad del relato que mi abuelo tenía para encantar a los oyentes. Lo que, claro, también era el encanto de mi abuelo. Consistía no solamente en lo que él decía, sino también en el contexto en que él lo decía. Afuera lo que había era lluvia, que invitaba a estar en la casa humilde donde él vivía, y además siempre había la calidez del fuego encendido en el fogón, donde siempre había un café que calentaba el cuerpo y una comida muy humilde, pero que animaba, nos animaba. Y bueno, hasta que por fin crecimos y nos olvidamos un poco a ese abuelo, hasta que un día supimos que nos fuimos a el pueblo, por última vez, pero ahora vestido de negro, para recordar aquel abuelo que teníamos y que nos llenó de tanta alegría y recuerdos y memoria, nuestra infancia. Y que a veces ese es el abuelo con sus cuentos, que me despierta a veces de madrugada y no me deja casi dormir, y hace que mi memoria, sin casi darme cuenta, comienza a recordar los cuentos del abuelo. Me siento afortunado de haber tenido ese abuelo que me despierta en la madrugada para contarme sus historias. Historias que no eran historias de suspenso, como la muchacha aquella que contaba historias que interesaban tanto al sultán que le perdonó la vida para seguir oyéndolas. No, estos eran cuentos que eran lentos, que siempre contaban una historia de alguien que nacía en un lugar humilde y hacía un gran esfuerzo para lograr encontrar dignidad en las cosas de la vida, así sea las más humildes.
Así eran las historias de mi abuelo.